Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 2, mes 10. Isaías capítulo 66. El versículo 1 comienza refiriéndose a la majestad incomparable de Dios. Afirma que no hay templo físico que pueda contener toda su gloria y la plenitud de su presencia, porque Él llena toda la creación y es eterno. La inmensidad de Dios quiere decir que Él lo llena todo, está en todo lugar y por tanto no hay sitio en que Él no esté, lo que se conoce también como la omnipresencia de Dios, como lo explica el Salmo 139. Por tanto, resulta imposible pensar que un lugar físico en la tierra pueda contenerlo por completo. Si bien Él escogió manifestarse allí de manera especial, debemos tener en cuenta que su presencia lo llena todo y va mucho más allá del templo. Versículo 2. Dios mira al humilde. En este versículo vemos que el Señor mismo se muestra como el creador de todas las cosas. Sin embargo, dice, pero a este miraré, refiriéndose a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Ya en el capítulo 57 había hablado de esto. Dice en el versículo 15 de ese capítulo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fin de la cita. En la misma línea, afirma aquí que Dios mira al humilde y quebrantado de espíritu. Por tanto, debemos proponernos como meta tener esta actitud ante Dios y su palabra, porque el Señor promete que a estos mirará, considerará. Eso quiere decir que sus ojos se van a posar sobre esa persona para bien. Tengamos entonces la actitud de temblar ante su palabra, sabiendo que es la voz de Dios y que es su voluntad perfecta y eterna, como lo dice el Salmo 29. Esa voz de Jehová que incluso desgaja los cedros y los bosques. Esa voz poderosa que es como trueno. Desde el versículo 3, el problema del pecado del pueblo es presentado. Tristemente, había quienes en vez de temblar ante la palabra del Señor, escogieron sus propios caminos, llegando a tal límite en el que su alma se deleitaba en sus abominaciones. El Señor describe la degradación del culto a su nombre y se refiere a la profanación de su adoración, la que no quedaría sin castigo, pues viene de haber desechado su palabra. Ciertamente, esa es la peor situación en la que podemos encontrarnos, cuando amamos lo que es abominable ante Dios, cuando escogemos nuestro propio camino en lugar de la palabra. Para ellos, dice que Dios escoge escarnio y traerá sobre ellos lo que temieron, que es realmente el peor juicio que podemos recibir de parte del Señor. Así que debemos tener claro que si nosotros nos rebelamos contra su palabra, no podemos esperar otra cosa que ruina. Desde el versículo 5 se anuncia el nacimiento del pueblo del nuevo pacto, que será milagroso, repentino y sobrenatural. El Señor hace un llamado a alegrarse con la iglesia, con la asamblea de los redimidos, porque Él será quien los consolará, restaurará y glorificará. En otras palabras, el Señor será quien hará la obra en medio de su pueblo. Se refiere a una obra de salvación única e incomparable que solo puede venir de un Dios todopoderoso. Desde el versículo 10, nuestra bendición está en alegrarnos con la ciudad de Dios, que se manifiesta hoy visiblemente en su iglesia, y encontramos el bien al participar de la gracia que Dios derrama en ella. El Señor nos consuela en la comunión con su pueblo y nos cuida como a hijos. Desde el versículo 14, como ocurre a lo largo de todo este libro, el anuncio de salvación está mezclado con la advertencia de un juicio venidero, en el que el Señor descargará el furor de su ira sobre aquellos que rechazaron su palabra y se entregaron a la idolatría. Desde el versículo 18, la obra de salvación que se anuncia tiene un alcance mucho más allá del Israel étnico. En el versículo 18 dice que el Señor será quien juntará a todas las naciones. En ello vemos que el objetivo del Señor nunca fue que una sola nación exclusivamente fuera bendecida, sino que Él bendeciría a todas las naciones, como fue prometido justamente en el pacto con Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones, lo que se cumple finalmente en Jesucristo. Es el Señor quien los congregará y ellos serán los que publicarán su gloria entre las naciones. Es decir, su plan siempre fue de una salvación que llenaría toda la tierra, lo que por supuesto se verá de manera completa cuando tengamos los cielos nuevos y tierra nueva. Allí su pueblo estará perpetuamente ante Él, adorándole y sirviéndole, como dice Apocalipsis 22. Pero también será manifiesto el juicio ante aquellos que se rebelaron contra Él, y para ellos, dice el Señor, que su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. La gloria definitiva se anuncia también como un nuevo éxodo, en el que la comunión con Dios sería restaurada y el pueblo de Dios dejaría de estar disperso y sería congregado en uno solo, ante la presencia de Dios. Aunque esto se cumple de manera definitiva luego de la segunda venida de Cristo, esta hora ya se encuentra en marcha y se aprecia con el avance del Evangelio entre las naciones. Otra forma de describir esta gloria es con la imagen de la nueva creación.
en la que habitará el pueblo de Dios renovado o regenerado por una obra sobrenatural y en que la adoración será eterna. Por tanto, al terminar este libro, debemos temer y temblar ante su palabra, buscar ser agradables en todo al Señor y rendirnos completamente ante su majestad, agradeciendo por aquella obra redentora realizada por el siervo de Dios Jesucristo, que mediante su sufrimiento llevó a cabo la restauración de su pueblo Israel y es luz para las naciones. Salmo 74. Este salmo es una oración desgarradora, desesperada, pidiendo al Señor que obre en medio de la oposición y decadencia que sufre su pueblo. Se estima que este puede haber sido escrito en el tiempo en que se destruyó el templo de Jerusalén debido a la invasión de los babilonios. Desde el versículo 1, el salmista eleva un ruego al Señor ante la humillación y destrucción que estaba sufriendo el pueblo de Dios. Notemos cuántas veces el salmista ocupa llamados desesperados al Señor. Por ejemplo, empieza preguntando ¿por qué? Versículo 1, y lo hace 2 veces. Después, en el versículo 11, de nuevo, ¿por qué? 2 veces. En el versículo 2 y en el 18, acuérdate. En el versículo 10, ¿hasta cuándo? En el versículo 19, no entregues, no olvides. En el versículo 20, mira el pacto. En el versículo 22, levántate. En el 23, no olvides. Es decir, constantemente es un llamado al Señor a no olvidarse, a acudir en la ayuda de su pueblo y a auxiliar a aquellos que son los suyos. En este ruego inicial destaca que no hay palabra de Dios. Los profetas y maestros estaban en la misma incógnita que el resto del pueblo. Aquellos momentos en que Dios esconde su rostro son de gran confusión y turbación. Desde el versículo 10 encontramos una queja reverente que el salmista presenta al Señor, presidida por la pregunta ¿hasta cuándo? Encontramos un ruego muy potente al Señor para que reaccione y envíe su liberación. Notemos que este tipo de quejas no son ajenas a la Escritura, sino todo lo contrario. Las encontramos en Moisés, en profetas como Jeremías y Habacuc, y a lo largo de los Salmos. El punto es que estas quejas son reverentes y no se hacen acerca de Dios, es decir, no son una murmuración sobre el Señor, sino que se presentan ante Dios en oración, reconociendo que solo Él puede calmar y consolar nuestro corazón. Desde el versículo 12 encontramos una declaración de confianza, que se relaciona con recordar las obras poderosas de Dios. En los momentos de angustia e incertidumbre debemos recordar primero quién es Dios y segundo cuáles son sus obras de salvación en favor de su pueblo. Eso nos llenará de consuelo y nos llevará desde la desesperación hacia la confianza y la alabanza. Desde el versículo 18 el salmista termina con una imprecación contra los enemigos del pueblo de Dios y un ruego para que Dios los proteja, en este caso a ellos como pueblo suyo. Notemos que las imprecaciones en los salmos no son maldiciones que se pronuncian para así poder conseguir metas egoístas, sino que se dirigen contra los enemigos del pueblo de Dios, quienes con su rebelión contumaz están obstaculizando la obediencia a Dios y su reino. En todo esto debemos recordar que el Señor dijo: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Romanos 12:19. Es decir, debemos encomendar con fe el asunto en sus manos y descansar en que Él hará justicia en su debido tiempo. Es una oración que debemos hacer propia en estos días en que reina la inmoralidad, la burla hacia el Señor y su palabra, también el menosprecio a su pueblo, donde incluso en medio de la misma cristiandad reina la indiferencia hacia el Señor y prima el pecado. Hay muchos que se llaman cristianos y que viven como el mundo. La misma iglesia está llena de predicadores falsos que se han apartado de la palabra, o que a pesar de predicarla, se han apartado de Dios en sus corazones. Estamos llenos de pecado por todos lados. El pueblo de Dios parece por momentos un barco que se está perdiendo entre grandes olas, pero en ese sentido debemos pedir al Señor que se acuerde de su pueblo, que se levante, que mire el pacto, que no lo olvide, que no entregue a las fieras el alma de su tórtola. Recordemos que Él es nuestro Rey, como dice el versículo 12. Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Él es el único que puede levantarse y salvar, y quien puede hacer que pasemos de la desesperación a la confianza y la alabanza. Proverbios capítulo 24. Desde el versículo 15 nos habla de que el justo, aunque puede caer o tropezar, finalmente volverá a levantarse. El Señor dice también en el Salmo 55:22 que no dejará para siempre caído al justo. Por tanto, es el Señor el que levanta a su pueblo y no permite que perezcan en su pecado. Mas el impío caerá en el mal y tendrá la retribución debida a su rebelión, la que lo llevará a quedarse en el abismo. Filipenses capítulo 3. Desde el versículo 1 encontramos la advertencia sobre los falsos maestros. Pablo hace un llamado a gozarnos en el Señor y también a guardarnos de los malos obreros, de los falsos maestros, a los que trata en duros términos. Tanto es así que con esto entendemos que no es bíblica esa falsa misericordia que tienen algunos hacia los que enseñan falsedades, hacia los que
se dedican a esparcir mentiras desde un púlpito. No es lo mismo un no creyente a secas, es decir, una persona que no ha llegado al Evangelio, en contraste con alguien que enseña errores heréticos y falsas doctrinas. La Escritura no los trata de la misma forma. Debemos tener compasión y buscar la salvación de aquellos que no han llegado al Señor y no le conocen, pero no debemos olvidar que a los falsos maestros la Escritura les reserva los peores términos. Un buen ejemplo de lo anterior es el que se da en el versículo 2, cuando el mismo apóstol les llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo a los falsos maestros. En este caso les dice así porque estos hombres querían obligar a los creyentes que no eran judíos a que se circuncidaran. Sin embargo, el apóstol aclara que los creyentes verdaderos, aquellos que creen en Jesús, son la verdadera circuncisión, porque la circuncisión verdadera consiste en servir al Señor en espíritu y gloriarse en Cristo Jesús. Es decir, realmente implica saber que Él es nuestra justicia, quien cumplió la ley por nosotros. No somos nosotros los que nos salvamos por nuestra obediencia. En resumen, el hecho de ser descendientes físicos de Abraham, de ser israelitas por la sangre, no asegura la entrada en el pacto de gracia, ni la salvación, sino que un corazón regenerado puede llamarse en propiedad la verdadera circuncisión. Desde el versículo 3, Pablo argumenta con su propio currículum, refiriéndose a su apostolado, pero también a su procedencia, pues menciona que pertenece a esos hijos físicos de Abraham y fue de los más celosos en cuanto a la religión judía, perteneciendo a la secta de los fariseos, que eran de los más estrictos en cuanto a las tradiciones de su pueblo. Sin embargo, para el apóstol todas estas cosas, que eran motivo de jactancia y orgullo terrenal, las estimó como pérdida. Notemos que no estimó como pérdida o como basura aquello que él consideraba ya despreciable en sí mismo, aquellas cosas que, siendo incrédulo, él consideraba que eran malas, sino que despreció lo que él consideraba más excelente, y que para él eran ganancia, diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 8. Esa debe ser nuestra actitud entonces. Nada debe interponerse entre nosotros y Cristo, nada debe ser puesto por sobre Cristo, ni siquiera en comparación con Él. Debemos desechar todas las cosas para poder conocer a ese Señor que nos ha salvado, es decir, a Cristo. Desde el versículo 9, un asunto importante a destacar es el ser hallado en Él, no teniendo nuestra propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios por medio de la fe. Esa es la única forma de conocerlo, de conocer el poder de su resurrección, ese poder que nos transforma y nos da vida. Además de esto, algo que los creyentes de hoy no enfatizamos mucho es el hecho de participar de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Ciertamente esta parte también nos toca vivirla como hijos de Dios. En cuanto a esto, Pablo dijo no haberlo alcanzado aún, pero permanecía perseverando hasta la meta, olvidándose de lo que quedó atrás y extendiéndose a lo que estaba por delante, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, invitando también a la Iglesia a seguir esta misma actitud. Notemos que Pablo no se despide de lo que queda atrás angustiado, como si hubiese dejado algo tan valioso, porque no había otra opción, sino que él sabe que Cristo es más excelente, más precioso, está supremamente exaltado sobre todas esas cosas, y es digno de que dejemos todo eso atrás. Prosigamos a la meta así como Pablo, atendamos al llamado y tomemos esa actitud. Desde el versículo 18, los enemigos de la cruz son presentados. Pablo al finalizar este capítulo menciona a los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales se caracterizan por pensar en lo terrenal. Los términos de Pablo son aquellas personas para las cuales su Dios es su vientre, es decir, sus sensaciones, sus placeres terrenales. Estas personas se sienten orgullosas de lo que debería ser su vergüenza, por lo que debemos ser cuidadosos y estar atentos a estos enemigos, porque no es tan fácil de distinguirlos, ya que muchos dicen ser cristianos, pero en realidad no son verdaderos creyentes. Desde el versículo 20, finalmente, Pablo cierra el capítulo con palabras de ánimo para los creyentes, recordándonos que nuestra ciudadanía está en los cielos, lo cual es hermoso de meditar, pues somos una nación dentro de otra nación. En términos prácticos, vivimos en una nación terrenal, pero tenemos una nacionalidad mucho más allá, que es la que está en los cielos. Pertenecemos a la Jerusalén celestial. Desde allí esperamos a nuestro Salvador y Señor, quien nos transformará llenándonos de gloria, quitándonos el pecado y restaurando para siempre nuestra esperanza. Corramos entonces hacia la meta, que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.